está en la Biblia. Mire, ya dijo que sí, contento. Pero ¿sabía usted que aunque la Biblia no mencione su nombre, sí está usted en la Biblia? Porque si usted es el cuerpo de Cristo, la Biblia habla de usted. Entonces, la Biblia dice que somos la novia del Cordero. Entonces, el Señor le habla a su novia, a su amada, la iglesia. Entonces, usted es mencionado en la Biblia muchas veces. Entonces, eso tenemos que aprenderlo. Entonces, cuando la Biblia nos menciona varias veces, hermanos, podemos ver algo sobre las diferentes facetas del Hijo de Dios. Mire, cuando hablamos de facetas es como decir, ¿cuántos son los dones del Espíritu? Hubiera dicho hoy, le voy a dar un premio al que diga cuántos son los dones del Espíritu. ¿Ah? Ya me dijo hermano que 18, mire. Y son frutos. Empiezan como dones, pero se convierten en frutos. Sí, porque cuando la Biblia habla de la fe, habla como un don, pero después la menciona como un fruto. Entonces ahora, son 9 frutos del Espíritu. Pero usted va a decir, ¿son 9 o es un solo fruto? Mas el fruto del Espíritu, dice la Biblia, ¿qué es? Es amor. Entonces, ¿qué necesitamos si tenemos amor? Necesitamos tener paciencia, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu tiene 9 fases, pero se manifiesta en una sola forma, como un fruto, como un solo fruto, pero con 9 facetas. ¿Estamos de acuerdo? A ver, hermano, ¿ustedes vienen hoy como muy oxidados o qué les pasa? ¿Cuántas facetas dije que son? Y se manifiesta como un solo fruto, manifestado en 9 facetas. Porque cuando decimos el amor es sufrido, más el fruto del Espíritu es gozo. Amor es gozo. ¿Qué más? Es paz. Entonces, cuando vamos viendo las manifestaciones, decimos, pues es uno solo, pero se manifiestan en 9 facetas. Entonces, ahora, cuando hablamos, hermanos, de las facetas del Hijo de Dios, nosotros tenemos formas de cómo nos manifestamos. Fíjese qué importante. Pero somos, un ejemplo, Rochito, ¿qué es? ¿Hijos de Dios o hijo de Dios? Hijo de Dios, aunque se puede manifestar en varias facetas. Si yo dijera un ejemplo, el hermano Toño es hijo de Dios. ¿Y cómo se puede manifestar? Como hijo de paz. ¿Cómo se puede manifestar? Como hijo de luz. ¿Cómo se puede manifestar? Como hijo de consolación. Entonces son diferentes fases, pero es un solo hijo que se manifiesta en diferentes formas. ¿Por qué? Porque Dios lo ha ido capacitando en el caminar diario. Entonces, miren, hermanos, alguien que no tenga fases en su vida en las que va siendo capacitado para manifestarse de esas formas, quiere decir que está estancado. Quiere decir que no está creciendo espiritualmente. ¿Por qué no crece un cristiano? Preguntémonos, ¿por qué no crece un cristiano? ¿Por qué es perezoso? ¿Por qué más no puede crecer un cristiano? Por no reconocer autoridad. Por no reconocer autoridad. ¿Por qué más no puede crecer un cristiano? Por no estudiar. Por no alimentarse de la palabra. No crece, porque no entiende cómo comer. Eso está como aquellos que hoy en día hay pollo, hay bisteces, hay huevos, ¿qué más hay? Hay sopa, hay leche, hay pan, hay muchas cosas como alimentarse, y nada más tortilla con sal quieren comer. Pues va a crecer todo desnutrido y no va a haber un crecimiento efectivo. Pero alguien que se nutre bien crece en diferentes fases y bien nutrido. Entonces ese es el punto al que tenemos que llegar. Hay gente que no crece porque no se alimenta espiritualmente.
y no va a poder entender las cosas que son de los espirituales. Mire qué tremendo, hermanos, pensar que usted diga, ay, me cuesta entender algunos temas de la palabra. Se me hacen muy difíciles porque su espíritu no ha llegado a ese nivel. Y cuando llega a ese nivel, entonces empiezan a entender las cosas de los espirituales. Entonces, para entender las facetas de un hijo de Dios, es importante tener crecimiento espiritual. Por ahí tenemos que empezar, tener crecimiento espiritual. Por eso, mire, lo voy a llevar por la Biblia, para tener base. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Fíjese cómo dice. Ahora somos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y Y aún no se ha manifestado, ¿qué dice? lo que hemos de ser. Lo que hemos de ser. ¿Pero qué somos? Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Fíjese que de aquí a la tierra nosotros tenemos que alcanzar varios niveles para entender cómo es Jesús. ¿Cómo podemos hablar de Jesús si no lo conocemos? ¿Cómo podemos decir? Mire, hermano, eso está como ser testigo contra Jehová. Ellos se pusieron un nombrezote, pero con etiqueta, hermano. Pero que les queda grande. Es como decir, se pusieron el saco de clavillazo. Les quedó grande el saco, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ellos hablan de Jehová y dicen que son testigos de Jehová y no creen en los milagros. No creen en el poder de la resurrección. No creen que Jesucristo es Dios. Entonces podríamos decir, ¿cómo pueden hablar de un Dios que no conocen? Ese es el asunto. Para que usted hable de algo, usted tiene que tener conocimiento de ese algo. Entonces, para hablar de las facetas de un hijo de Dios, primero podríamos decir, hermanos, aquí está diciéndonos la palabra, el apóstol dice, ahora somos hijos de Dios. Quiere decir que ya nos dieron el poder de manifestarnos como hijos o de declararnos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, las posesiones que vamos a tomar. Pero ¿se acuerda usted que la Biblia dice que Cristo, cuando murió y resucitó, dice que tomando cautiva la cautividad, dice que nos llevó y nos exhibió en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús? Dice que Dios nos exhibió juntamente con Cristo. ¿Dónde? En los lugares celestes, dice. Entonces, hermano, nos llevó a tomar posesión de los lugares celestes para que conociéramos la vida espiritual. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir, ahora somos hijos de Dios. Nada que vamos a hacer, somos. Pero lo que se va a ver es la forma como nos vamos a manifestar. Ahora, pregunto, ¿ya somos hijos de Dios? Sí. A ver, no los oigo muy convencidos. ¿Ya somos hijos de Dios? Sí. ¿Ya se manifestó lo que habremos de ser? Aquí es donde vamos a entender cómo se va a manifestar lo que habremos de ser, las facetas. ¿Cuáles son las facetas? Bueno, ahí lo voy a llevar yo por la Biblia. Debemos crecer alcanzando diferentes facetas. Mire, ahora, debemos crecer alcanzando diferentes facetas. Primero, mire cómo dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces quiere decir que el que va a entrar a las facetas es pasado por pruebas, es pasado por luchas, es pasado por tentaciones muy fuertes. Pero dice la Biblia, es bendito si soporta la prueba. Entonces, ahora, aquí es donde entramos al punto. Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, ¿qué significa? Que traducido es hijo de consolación. Mire, ahora somos, ¿cómo dice la Biblia? Ahora somos hijos. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Aquí Bernabé ya se está manifestando como hijo de consolación.
Quiere decir que hay que entender lo que significa una faceta. Bernabé, hijo de consolación, ya tiene una faceta en su nombre, que él tiene que consolar, saber consolar a los que están afligidos, saber consolar a los que están pasando por diversas pruebas, por diversas luchas, porque cuando una persona está pasando por pruebas, hay que saber hablarle, hay que saber llegar a su corazón con la palabra. Y entonces va a decir, pues como dijo el apóstol Pablo, cuando llegó tal hermano, dijo, nos consoló con muchas palabras, dijo. Mire, no que hablaba muchísimo, sino que tenía palabras que consolaban. Eso es importante, hermanos, que hayan hijos en la faceta de consoladores. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, Él habló de las bienaventuranzas en Mateo 5, y dijo, bienaventurados, dijo, habló, benditos, dijo. ¿Quién dijo que eran benditos? Los que sufren o los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces miren, hermanos, no hay cosa más bonita que cuando uno está sufriendo alguien le lleve una palabra a uno que le diga, no tengas temor, Dios está contigo, no tengas miedo, no te imagines que te van a pasar cosas peores, no, Dios te va a sacar adelante, Dios va a hacer una obra grande en tu vida, no des por perdido lo que estás pasando, porque el Señor es todopoderoso. Miren, hermanos, cuando uno está enfermo y alguien le lleva palabras de consuelo, ah, qué bonito se siente, como que le llevó una cubeta de agua fresca. Qué lindo, no es como que usted esté en medio de un gran calorón y le lleve una cubeta con agua fresca. Ah, qué rico, qué lindo, lo bendecimos y gracias por bendecirnos. ¿Sabe usted que cuando uno sufre, donde más uno entiende al que sabe ayudar? ¿Sabe hasta qué palabras usa la gente cuando lo ve a uno? Dice, usted es un ángel de Dios, le dicen a uno. Y usted dice, no, no diga eso. No, es que usted no entiende por qué le está diciendo que usted es un ángel de Dios, porque le está ayudando en medio de su sufrimiento. Le está consolando con lo que usted está haciendo, ayudándole, con las palabras que le puede dar también. Miren, hermanos, hay palabras que sanan heridas. Cuando uno habla, no hay cosa más importante que saber hablarle al corazón a una persona que sufre y saberla consolar. Eso es como ponerle vendas a sus heridas. Entonces la persona dice, usted es un ángel de Dios, Dios me lo envió. Mire, qué bonito, hermano. Y que usted no lo entiende, pero usted dice, bueno, usted sabrá lo que dice. Pero cuando usted pasa por una prueba difícil, usted dice, qué lindos hermanos, de veras, qué hermosos, me consolaron en gran manera. Miren, hermanos, yo viví una enfermedad que el dolor se me calmaba solo de rodillas. Me ponía de rodillas, hermano, para que el dolor se me quitara. Miren qué terrible. Y llegaban hermanos a visitarme, como me iban a visitar, el dolor se me calmaba, hermanos. Y yo decía, ay, qué bonito, que vengan los hermanos, que vengan más seguido. Se me quita el dolor cuando ellos están aquí. Entonces hay gente que cuando sufre, anhela que un hermano se acerque por su casa. Y a veces de los hermanos, ni sus luces. Sí, hermanos. Ni quien se acerque, ni quien los visite. Y siempre que vaya, dígale, Señor, Señor, dame aunque sea para que aunque sea un juguito le lleve. O una manzanita que le lleve, que le diga, mire, no tengo para mucho, pero le traje esto. Ay, qué amable, que Dios le bendiga. Y aparte de eso, le llevó palabras de consuelo. ¿Sabe usted que cuando uno se enferma, a veces uno dice, ya no voy a volver a caminar? Yo eso pensé una vez, porque sufrí mucho. ¿Y sabe qué me dijo Dios después de la prueba? Me dijo, esto que pasaste lo hice para probar tu fe. Aleluya, dije yo. Uno quisiera que mejor el Señor dijera, probé tu fe y te encontré bien. Ay, gracias, Señor. ¿Y cuánto me pusiste? Una estrellita. Sí, usted estrellita. Pero el asunto no es lo mismo a que usted pase por la prueba, pase por la lucha, y que usted diga, ay, ahí se ven a los verdaderos amigos, dice uno, ¿verdad? Pero realmente ahí se ven los hermanos que han recibido el llamado de Dios para llegar a donde está la necesidad.
y tener formas de consuelo. Entonces Bernabé, ¿cómo se le llamaba? Hijo. Mire cómo dice Job. Usted sabe que Job sufrió mucho, hermano. Muchos cuando sufren se acuerdan de Job. Si es que leyeron a Job, ¿verdad? Job 16:5 dice: pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios, dice, apaciguaría vuestro dolor, dice. Mire, hermano, qué tremendo es esto, saber apaciguar a alguien. Fíjese que apenas estábamos en un velorio con los hermanos, les avisé así rapidito, nos fuimos de aquí, les dije: falleció el abuelito de tal hermana, los esperamos allá en el funeral. Y llegamos, hermanos, y se armó una fiesta cuando llegamos, tremenda. Los cantos eran unos cantos que levantaban al caído, hermanos. Miren qué gloria se sentía cuando cantábamos. Y después y se empezó a llenar y a llenar la funeraria, hermanos, cuando empezamos a cantar. Hasta afuera había mucha gente. Y después la palabra, hermanos. Cuando terminé, un familiar me dice: muchas gracias por sus palabras, pastor. Mire. Y uno dice: entonces tuvieron resultado las palabras. Llegaron a donde estaba el dolor. Y fueron como agua fresca, como un ungüento. Y es lo que está diciendo Job, hermanos. Yo, dice, apaciguaría vuestro dolor con mis palabras. Mire qué importante. Esto es algo que en la iglesia, y esta es una faceta importante, hijo de consolación. Aquí es bonito ver esto, qué nivel está alcanzando uno. No sé en cuál está usted, o si nada más de hijo. Mire, qué importante, ¿verdad? ¿En qué faceta está? Le va a decir usted: ninguna, pastor, nada más soy hijo. Mire. Entonces algunos les van a decir: ¿qué pasó, hijín? ¿No les van a decir así? Porque no tiene ninguna faceta. Entonces ahora yo le pregunto: ¿pero por qué no tiene ninguna? ¿Será porque Dios no se la dio? ¿Dios no lo colocó en alguna faceta? ¿O es que es usted el que tiene que crecer? Bueno, mire, pasamos a la siguiente faceta. Lucas 10, versos 5 al 7. En cualquier casa dice, donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí, ¿qué dice? A ver cómo dice. Si hubiere allí un hijo, ¿qué diría? Vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros, dice. Mire, hermano, qué tremendo. Y posad en aquella misma casa, dice, comiendo, bebiendo, lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, dice. Pero está diciendo, aquella casa donde llegáis, está diciendo que tenía que decir: paz a esta casa. Y si allí había un hijo de paz, la paz reposaría sobre él. Entonces, hermanos, esa es otra faceta. El ser un hijo de paz. Es importante entender esto, porque el decirle paz a alguien, hermanos, es darle un escudo. La fe es un escudo, pero la paz es un escudo de guerra. Que si alguien está siendo atacado y está sobre ese escudo lo va a cubrir, lo va a proteger. Entonces por eso dice: si hay un hijo de paz, dice, la paz se volverá sobre él. Quiere decir, tendrá más paz. Se aumentará su paz, hermanos. Entonces miren qué importante. Quiere decir que no es como todos lo agarraron como algo típico. Pasa a vosotros, pasa contigo, pasa a vosotros. No. Es que sea un hijo de paz. Alguien que ya entendió a qué faceta pasó. No es como agarrarlo como algo común. Como cuando nosotros decimos: Dios le bendiga, aunque no lo sienta.
Aquí está diciendo, si tú eres hijo de paz, ya entraste a esa faceta, tú puedes darle paz a los que no tienen paz. Y le puedes dar paz también al que tiene paz para que tenga más paz, que su paz se aumente. Entonces ahí uno va entendiendo, entonces ahora vamos entendiendo la razón por qué el Señor le decía a sus discípulos paz a vosotros. Y cuando se va también les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces quiere decir que la paz que el Señor está ofreciendo no es aquella donde tienes un refri lleno de víveres y tienes paz. Donde tienes bolsillos llenos de dinero, tienes paz. Él dijo, no, mi paz les doy, no como la da el mundo. Entonces debemos de entender que entrar a la faceta de la paz es entender a qué nivel nos ascendió el Señor. Mire qué importante. Y usted va a decir, hermano, realmente esto yo no lo había visto de esa forma. Yo pensaba que nada más es decir, la paz sea contigo. No. Es entender la autoridad que nos dan cuando entramos a otro nivel, a otra faceta, el poder que tenemos como hijos de Dios. Por eso es que el versículo dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, en qué niveles estaremos. Mire, a eso se está refiriendo. Entonces aquí usted va a decir, bueno, Señor, ¿en qué nivel estoy? Por eso le decía yo, ¿usted solo es hijo? ¿O tiene diferentes facetas en las que Dios le ha dado el privilegio de poder manifestarse bendiciendo a otros hijos de Dios? Mire, ahora seguimos. ¿Cuántos llevamos? Dice, ¿serán más sagaces los hijos de este siglo que los hijos de Dios? Es una pregunta. Lucas 16:8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que ¿quiénes? ¿Está asegurando? Sí. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Por eso es importante nosotros pensar, ¿será que sí los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de luz en su trato? ¿Usted qué cree? Son más mañosos. Mañosos, ¿verdad? Más sagaces. Pero el Señor dijo, ¿serán más sagaces que los hijos de luz? Es que está diciendo, más listos. Pues tendrían que ser más sagaces los hijos de luz. ¿Será que un hijo, el Señor está poniendo, el mayordomo dijo que este sí fue listo? Porque con todo lo que todavía le quedaba, se ganó amigos. Para que cuando yo lo echara, no anduviera mendigando. Y entonces el mayordomo alabó al hombre del mundo. Dijo como que estos son más sagaces, dijo, que los hijos de luz, dijo. Entonces, pero no pueden ser más sagaces en cierta forma o más listos. ¿En qué sentido? Porque ellos pueden tener una sola forma de manifestarse en el mundo, pero nosotros somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios no tiene una sola forma en la que se manifiesta. Tiene muchas facetas, por eso estamos hablando de las facetas de los hijos de Dios. Ahora, en el punto de hijo de luz, tal vez se manifestó con más astucia. ¿Sabe usted que hasta dentro de la iglesia hay astutos? Hay algunos que yo ya hasta estaba diciendo, ay Señor, perdóname, ya les quiero poner el chapulín colorado. Porque a veces se quieren pasar de listos con uno. Son astutos. Y quieren ser más listos que uno y jugarle la vuelta a uno. Entonces yo digo, a este le voy a poner el chapulín colorado. No contaban con mi astucia, me los bailé. Y yo digo, a mí no me baila. Y le iba orando a Dios, Señor,
No permitas que los que se tratan de pasar de listos nos quieran jugar la vuelta. Muéstranos, Señor, qué astucia están usando. Y nosotros vamos a salir adelante. Entonces podemos decir que el hijo de luz no es que no sea listo. Es listo porque no anda en tinieblas. No usó de sagacidad, de astucia como el otro. Porque el que usa astucia a veces usa mañas. Y llega a tomar una formación de los del mundo que usan mañas para ganarse hasta las autoridades. Son astutos. Y un hijo de luz no va a usar ciertas astucias con mañas, pero va a hacer las cosas con rectitud. Esto es como hablar ahorita de la política, ¿no? ¿Quién gana? Dice el hermano el que se lleva los votos. Los que vienen y prometen cosas y después del voto. A ver, ¿quién me da la palabra? ¿Quiénes son los que ganan? Los que son más listos. Dicen, si aquel va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer otro, nosotros vamos a hacer esto y vamos a tener un plan B aparte todavía. Entonces cuando su contrincante se ve vencido, se frustra, ya no tiene tanto como luchar, porque el otro tiene más visión en lo que tiene que hacer, y le ganó el mandado. Va a decir, oye, pastor, no vaya a hablar, no hable de política. Yo ya sé quién va a arrasar con todo. Usted también, ¿verdad? Porque son sagaces. ¿Cómo fueron estos? Este mayordomo pone al que es sagaz. ¿Por qué? Porque dice que le dio dinero a todos. Dele dinero a la gente, a todos se los jala. No les dé dinero, a nadie jala. ¿Sí o no? Astutos. Y hay otros que usan otras clases de astucia. Y casi adormecen a las personas que no entienden, que no tienen visión. Y lo duermen. Yo por eso aquí en la iglesia digo, ¿quieres servir? ¿Quieres crecer? Sé íntegro, sé santo, sé obediente, reconoce autoridad, sométete. Porque yo el que me quiere jugar la vuelta de todas formas, yo me lo cacho tarde o temprano. Digo, no va a pasar de ahí, no va a pasar, porque a mí me gustan las cosas bien, como le gustan al Señor. Y si sigue usando astucias, no va a pasar. Y nada más así. ¿Por qué, hermano? Porque somos hijos de luz. Caminemos, dice la Biblia, como hijos de luz. Vivamos como hijos de luz, ¿sí o no? Eso es lo que la Biblia habla acerca del que ya entró a la faceta de hijo de luz, que se comporte como un hijo de luz. Sí, aquel usó más sagacidad, hizo más cosas tal vez, pero el día del juicio, el que va a ser más alabado delante de Dios es el de luz, porque hizo las cosas correctamente. Mire qué importante. Cuenta mucho la integridad de un ser que es formado bien y que acepta ser formado. Sí, hermanos. El que acepta ser formado siempre va a tener el respaldo de Dios, porque va a hacer las cosas correctamente, como de día, no escondidas. Cuando alguien hace cosas a escondidas, hermanos, las cosas no le funcionan, no tiene respaldo. Y fíjese que es tremendo, pero a veces alguien ya maquinó algo y Dios ya nos lo habló a nosotros. ¿Y sabe qué es lo que me da mucha alegría, hermanos, delante de Dios? Que el pueblo se está consagrando. Y a veces los que me ayudan me dicen, pastor, ¿me autoriza tal cosa? Fíjese que Dios me mostró tal cosa. Sí, le digo, lo mismo Dios me mostró a mí, le digo, hazlo, porque así está pasando. Mire qué importante que usted reconozca autoridad. Hermanos, a veces hay personas que creen que ellos son muy grandes y que deben de menospreciar a los demás porque ellos son grandes o porque ya tienen un título. No, hermanos, si lo que cuenta delante de Dios es qué tan humilde eres, cuánto has aprendido a someterte delante de Dios. ¿No dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da qué?
gracia a los humildes. Ahí está el asunto. Aprendamos de humildad, hermanos, y Dios nos va a bendecir siempre. Dios va a estar con nosotros siempre, porque andamos en luz. ¿Cómo dice la Biblia? Si estamos en luz. Mire, ¿de qué estamos hablando? De los hijos de luz. ¿Cómo dice? San Juan 1:7 dice, si estamos, primera de Juan 1:7, si estamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? No se oye. ¿Cómo dice? Comunión tenemos los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Miren, hermano, yo a veces veo las batallas que hay en el culto. Y yo digo, y es porque no están caminando en unidad. Porque hay uno que quiere sobresalir más que otro. Y eso no cuenta delante de Dios para bien. Entonces, cuando Dios ve que hay humildad y uno se baja, sí, yo quiero que Dios nos use a todos y que seamos una gran bendición. Pero cuando solo uno trata de sobresalir, Dios no respalda eso, porque está dividiéndose el cuerpo. Entonces, eso es caminar en tinieblas y no en luz. Por eso dice, si estamos en luz, como Él está en luz, comunión tenemos unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hasta las contaminaciones nos quita. Hermanos, Dios no puede fluir. Dios no puede hacer fluir a alguien que no están en el sentir del Espíritu de Dios. Por eso, mire cómo dice la Biblia, haya pues en vosotros este mismo sentir, dice, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo como cosa que aferrarse al ser igual a Dios, sino que se despojó, dice, y tomó la condición de hombre, dice, se hizo semejante a nosotros y se unió a nosotros para sacarnos de donde estábamos. Y ahora nosotros bien orgullosos, hermano, medio sabemos hacer algo y ya nos sentimos al mero mandamás. ¿Sabe usted que eso no sirve delante de Dios? Qué importante es que entendamos que el pasar a otra faceta es porque somos humildes. Él da gracia a los humildes. Que eso no se nos olvide. Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Si eres humilde, Dios te va a levantar y te va a poner en otra faceta como hijo, como hija. Hermana, usted ya pasó por varios, ¿verdad? Pero no porque sea inconstante, ¿verdad? Sino que pasó por varios porque Dios la está ascendiendo de un lugar a otro y va creciendo de nivel en nivel. Las facetas que se están dando en su vida. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué maravilloso eso! Entonces alguien empieza a ver que hay luz. Porque dice la Biblia, si estamos en luz, como Él está en luz, Él es Jesucristo. Entonces aprendemos a convivir todos. No que yo soy más grande que este o aquel es más grande que yo. No. Todos nos ponemos a un nivel para que crezcamos en Dios. Para que entendamos a Dios. ¿Cómo podemos entender a Dios si no pasamos por donde Él pasó? Mire, ahí le va. Jesús dijo, todo el que cree en mí, las cosas que yo hice, Él las va a hacer. Pero aún mayores hará, dice, porque yo voy al Padre. Entonces mire qué tremendo, hermano. Al pasar tenemos que pasar por donde Jesús pasó. Tenemos que morir como Él murió. Tenemos que resucitar como Él resucitó. Y así vamos a ir entendiendo cómo se manifiestan los hijos de Dios en diferentes facetas. ¡Ah, qué tremendo! Por eso, ¿sabe usted cómo dice la Biblia? Que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué? Porque él vio las facetas en las que el Hijo de Dios fue pasando. ¿Usted sabe que Jesús se transfiguró y se vistió de luz?
Tanto que sus vestidos, dice, parecían blancos como los blancos que se lavan y quedan blancos limpios. Y mire qué tremendo. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir, ¿por dónde pasó el Señor? ¿Por dónde tenemos que pasar nosotros? Por eso fíjese que en la Biblia hay facetas de los profetas. Elías tuvo facetas. Por eso cuando usted lee el libro de los Reyes, usted ve por dónde pasó Elías. Le dice a Eliseo, Eliseo, quédate aquí porque yo voy a Gilgal. Y Eliseo le dice, vive Jehová, vive mi alma, que no te dejaré. Pasó por las mismas facetas que él. Quédate aquí porque voy al Jordán, no te dejaré. Llegar al Jordán era llegar a la faceta de bajar a la parte más baja de la tierra, porque el Jordán está en las partes, geográficamente, está en las partes más bajas de la tierra. Eso quiere decir aprender a ser humilde, bajar hasta lo más bajo. Mire, qué tremendo. Y de ahí fue arrebatado. Entonces en estas facetas vamos hablando de lo mismo casi, hermano. Llegar a un nivel como hijos de Dios de donde tenemos que ser arrebatados. Entonces como no entendemos eso, entonces nosotros vivimos, fíjense que por eso es que hay muchos cristianos, hermano, que les gustan las iglesias tradicionales, donde solo se canta, se come, se pachanguea, pero no se conoce a Dios en sus diferentes facetas. Como podría decirle, ¿cómo podríamos hablar de una de las facetas de Jesús? ¿Cuál es una de las facetas de Jesús? Fue manso y humilde. Fue humilde. Esa es una de sus facetas. ¿Cuáles otras facetas que podríamos hablar de Jesús? Dice que siendo Dios, Dios es una faceta muy alta. Tomó condición de hombre, se humilló. Esa es la faceta a la que entró Jesús. Y es donde nosotros tenemos que entrar. Él vino así, mire, y después se fue así. Es decir, hermano, es tremendo, pero cuando yo oí una vez al apóstol Germán hablar del rapto de manera transversal y no diagonal, dice uno, qué tremendo esto, pero ¿por qué dice eso? Entonces uno empieza a observar la palabra y uno empieza a entender cómo es que Dios se lo va a llevar, por los cambios que Dios va a hacer. ¿Cómo bajaste? ¿Cómo vas a subir? Pero no se dejó que la Biblia dice, el mismo que ascendió no es el mismo que subió. Y cruzó los cielos, dice. Entonces está hablando de cruzó las facetas por donde él tenía que haber pasado, glorioso y triunfante. Entonces aquí es donde usted va a ir entendiendo que nosotros tenemos que ser cristianos, que nos tenemos que ir recibiendo gloria aquí en la tierra para pasar triunfantes ese espacio. Y entonces, y aquí en la tierra tenemos que manifestarnos como hijos de Dios en facetas de poder. Porque si no nos manifestamos en esos niveles de poder, para que me lo entiendan mejor, no vamos a poder ministrar milagros. Mire, le voy a contar una anécdota así leve, para que usted se lo voy a ilustrar con un animal de aquí de la tierra. ¿Usted ha visto a los gatos cuando cazan? Ve a un gato cuando esté echado así, y obsérvele su rostro y sus ojos. Véale cuando va a cazar. ¿Se transforma o no se transforma? ¿Su actitud es la misma? No. Si usted se le acerca cuando está cazando, lo puede agredir. Nosotros tenemos una gata cazadora y agarró un día una tórtola y ¡qué buena para cazar! Y cuando se la queríamos quitar estaba así, en posición de ataque, y sus ojos se le hicieron grandes. Entran en una transformación para convertirse en cazadores. Es como decir nosotros, para ser guerreros tenemos que entrar en una transformación. Y estamos en la tierra, pero ministrando desde el cielo. Mire qué tremendo es eso, hermano. Fíjese que la Biblia habla de un hombre que lo pararon, que ya la guerra había acabado, y dice que la espada estaba pegada a su mano. Mire qué tremendo es eso. ¿En qué niveles entra cuando entra un hijo de Dios en batallas? Por eso es que cuando yo veo a un cristiano todo lento para todo, digo, ay no, por favor, toma otra actitud. Es que no es así. Si vas a entrar en batalla, tienes que entrar en otra personalidad. Si vas a ministrar milagros, tienes que entrar en una transformación.
y tienes que tener una voz diferente. Y tú dices, qué bárbaro, dice. Entonces uno entra en facetas. O entiéndame lo mejor, uno entra en niveles. Que podríamos decir que estamos ministrando de arriba, pero estamos aquí en la tierra. Con un poder tremendo. Que mire, hermano, uno se queda asombrado. Una vez a mí me tocó ministrar en un congreso, hermanos, al aire libre. Y Dios me dijo, ministra milagros porque voy a sanar a todo el que se te ponga enfrente. Y yo empecé a ver cómo Dios empezó a sanar. Yo decía, hoy que vengan todos los que quieran. Hoy tengo una unción que qué bárbaro, la siento, la unción que tengo. Todo lo que Dios va a hacer ahorita es grande. Y empezó a sanar diferentes enfermedades. Estaba yo en otro nivel y yo lo sentía. Entonces eso es lo que usted tiene que entender, que no solo somos hijos de Dios, debemos de crecer a otro nivel. Si usted y yo no crecemos, entonces nos quedamos como religiosos nada más. Tiene una congregación, tiene una iglesia, usted no falta a los cultos, pero usted no ha pasado a otro nivel, a ninguno, se ha quedado a nivel tierra nada más. Y por eso usted no entiende las cosas espirituales, nada más entiende las terrenales. Y cuando hay que predicar hay que hablarle de Navidad, hay que hablarle de dulces, de galletas, de aguinaldos y de pavo relleno, y usted entiende todo, hasta la panza se le infla. Pero se le habla de consagrarse, llenarse de Dios, ser santo. Entonces, ¿qué será eso? ¿Cómo será? No lo entiende, ¿verdad que no? Entonces, miren, hermanos, hijos de luz. Hijos de luz. ¿Va a decir usted, va a pasar luciérnaga o qué? Sí, porque dice hijos de luz. ¿No dice la Biblia que cuando Moisés subió a hablar con Dios y cuando bajó su rostro, qué dice? Irradiaba. Que tuvieron que pedirle los hijos de Israel que se pusieran velos sobre el rostro porque no podían verle el rostro. ¿En qué se convirtió? En hijo de luz, entró a otra fase. Mire, y eso es lo que a veces no entendemos porque no nos metemos a la palabra. Y cuando entramos a la palabra, ¡ay, qué bonito está esto, Señor! Hijos de luz. No somos hijos de la noche. Ya vamos a llegar ahí. Hijos de luz. Dice que Daniel vio a un ser de pie con ojos como ¿qué? Como llama de fuego y rostro como un bronce bruñido. Hermano, eso está hablando de fases, niveles, transformaciones. Y cuando entremos a eso, por eso es que el apóstol Pablo habla de la transformación, si lo ha leído, ¿verdad? No precederemos a los que durmieron, juntamente seremos con ellos arrebatados y seremos transformados, dice. Tomaremos otra personalidad. Nos vamos a conocer por un rato, pero después ya no, porque vamos a tomar otros niveles. Mire, por eso le ponía el ejemplo del gato. Usted ve su gato cazador y ve su gato dormilón y usted dice, este no se parece con aquel, este es otro. Sí, qué transformación, dice, qué bárbaro. Bueno, déjenme pasar a la fase de otros hijos. Hijos de resurrección. Mire cómo dice Lucas 20, 34 al 36. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos ¿de qué? ¿Vamos a ser o ya somos? ¿Vamos a ser hijos de la resurrección o ya somos? ¿Ah? ¿Ya se bautizó? Cuando uno se bautiza dice que toma la semejanza del Hijo de Dios. Y lo voy a llevar a la Biblia, miren. Romanos 6, verso 4 al 7. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida.
¿Ya morimos? ¿Ya morimos? Tóquese así duro. Si le duele la chuleta es que todavía, o el richoy, todavía usted está en la carne. Si no le duele es que usted ya murió. Y ya tiene una nueva vida. Por eso dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente en Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Semejanza. Cuando nos bautizamos es una semejanza, ¿sí o no? De que así como Cristo murió y fue sepultado, nosotros al ser bautizados morimos al mundo, morimos al pecado y somos sepultados. Y al salir de las aguas salimos a resurrección de vida. Entonces entramos en otra faceta. ¿Cuál faceta entramos? Entramos en faceta de nueva vida y entramos en faceta de resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Pero qué está diciendo aquí? Así también lo seremos en la resurrección. Entonces quiere decir que ya somos hijos de resurrección. Dice la Biblia que la segunda muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nos bautizamos morimos. Al salir de las aguas tomamos la semejanza de hijos de resurrección. Mire, ya no volvemos a morir de ir, porque va a haber una segunda muerte, según la Biblia. Mire qué tremendo. Entonces aquí entramos a la fase de los que mueren y resucitan y reciben nueva vida. Si usted no cambia después del bautismo, entonces usted no ha entendido ni el bautismo, ni ha entendido lo que es recibir nueva vida. Porque se recibe nueva vida después del bautismo. Empieza uno a anhelar las cosas de Dios más que las del mundo. Recibe uno nueva vida. Mire, otra fase. Entonces aquí es donde hay que preguntarle, hermano, ¿usted cómo se bautizó? ¿Cambió o no cambió? ¿Se sepultó a la vieja naturaleza o volvió a salir la vieja naturaleza? Yo le puedo decir, cuando me bautizaron, yo empecé a llorar, yo sentí un cambio, yo sentí que fui liberado, que pasó algo grande ahí y mi vida empezó a cambiar, porque recibí otra vida. Y me convertí en hijo de resurrección, la otra fase a la que uno entra. Y es cuando uno ya puede tener visitaciones y puede uno ir al cielo y regresar también. Decir, ¿y cómo está eso? Esos son los milagros que hace Dios. Entonces, mire, hoy como que este aparato me lo dejaron a un ladito, hermano. Bueno, mire, entonces viendo esto, entonces, hijo de resurrección. De resurrección. Quiere decir que el que es hijo de resurrección tiene una vida nueva en su cuerpo. La vida nueva que Cristo le ha dado. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura, de las cosas viejas pasaron. Entonces ya cambió nuestra vida. El bautismo es importante. Si alguien no se bautiza, no entra a esa fase. Y usted va a decir ahora, ¿y si no me bautizo, entonces no soy hijo de resurrección? No. Ahí está el asunto. Bueno, déjeme pasar a otro. Hijos de luz e hijos del día. Mire, hermano, hijos de luz, mire. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Cuando el Señor venga, ¿usted lo va a saber o no lo va a saber? ¿Ah? Usted va a saber que el Señor ya viene. ¿Cuándo viene? ¿Ah? ¿No lo vamos a saber? No. Entonces usted no es hijo del día, ni es hijo de luz. Entonces usted, si no lo sabe, sería hijo de la noche. Mire cómo dice el versículo. Léalo, por favor, porque si usted viene a la iglesia y no aprende, está duro. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas
para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Para quiénes vendrá como ladrón? Para los que están en tinieblas. ¿Hay cristianos en tinieblas? Sí. Hay cristianos que prefieren irse a una fiesta mundana que estar en el culto. ¿Sí o no? Que les estén bailando los ojos allá en el baile, ¿verdad? Que estar aquí en el culto. Son hijos de la noche todavía, no del día. Y usted va a entender. Por eso dice, a los que viven de noche, para ellos vendrá Él como ladrón. Pero para ustedes, ¿cómo dice? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. A los que va a sorprender como ladrón es a los que están en tinieblas. Pero al que está en luz no, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Hay hijos de noche y hay hijos del día, de luz y del día. No somos de la noche, ni somos de las tinieblas. No somos hijos de la noche, ni hijos de las tinieblas. ¿Sabe usted que la oscuridad engendra? Hay gente que ha visto una nube negra que se les posa y se le mete en el vientre. Engendra. Esos son hijos de las tinieblas. Hijos de la noche. Viven en la oscuridad. Pero los hijos de luz son engendrados por luz. Los hijos de día son engendrados por la luz. Entonces, mire qué tremendo es esto. Nosotros tenemos que saber cuándo el Señor viene. A nosotros no nos tiene que tomar de sorpresa. ¿Por qué cree que yo le estoy diciendo? Yo sueno mi trompeta y le digo, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Menos del tiempo que usted se espera. No sea carnal, conviértase. Entréguese porque el Señor ya viene y no lo vaya a agarrar en tinieblas porque se queda. Mire, yo sé que el Señor ya viene. Todos los que tenemos trompeta estamos tocando la trompeta. El Señor viene pronto. El Señor viene muy pronto, pero muy pronto. Hace unos días el Señor me habló y me mostró quién va a ganar en Cuernavaca. Y me lo mostró al hombre y me mostró hasta con su nombre y me dijo, él va a ganar. Y cuando él gane, va a salir un edicto que va a decir, se prohíbe la libertad de culto en los hogares. Yo dije, desperté, mire así, se va a empezar a acabar la libertad de culto. Se va a empezar la persecución. El Señor, mi trompeta, el Señor viene pronto. ¿No son esas las señales del fin? Por eso decimos fin de la iglesia. Y el que se quede porque no se dejó engendrar como hijo del día, de luz o del día, va a pasar la gran tribulación. Y ahí es donde va a clamar que Dios lo engendre con luz, para que sea hijo de luz, hijo del día. Ahí es donde dice la Biblia que algunos van a guardar el testimonio de Cristo y van a lavar sus ropas, dice, sus ropas en la sangre del Cordero. Se van a limpiar del pecado y se consagrarán a Dios, pero en medio de grandes dolores. Miren qué tremendo. La faceta de los hijos de luz. Esa faceta está hablando, el Señor viene pronto. La faceta de los hijos del día, el Señor viene pronto, ya nos vamos, ya nos vamos. Fíjese que el que anda de luz ya no le da miedo decir, ¿y qué va a pasar con nuestros hijos? Yo le digo a mis hijos, arrepiéntanse, busquen de Dios, porque el Señor ya viene. No se vayan a dejar marcar si se quedan a la gran tribulación, pero arrepiéntanse para que se vayan en el rapto. Si no, se van a quedar y se quedan, no se vayan a dejar marcar. Eso hace una oportunidad para que se vayan con el Señor, pero va a ser muy duro el tiempo. Yo no me quedo, dicen, pues busquen de Dios ahora.
Mire, busquen de Dios ahora. Qué tremendo, hermanos, esa faceta es bonita, ¿verdad? Porque el que anda de luz, en luz o anda de día, el que anda en luz sabe convivir con sus hermanos en Cristo. El que anda de día ya sabe que el tiempo ya se cumplió, el Señor ya viene. Mire, ya viene, está esperando al Señor, y el Señor viene pronto, hay que prepararnos. Y le está sirviendo a Dios. Si puede ganar almas, se esfuerza por ganarlas, porque sabe que el Señor ya viene. Ya le avisó su Señor que ya viene. Bueno, hijos de luz, hijos de día. Gálatas 4:27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Mis hermanos, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos ¿de qué? De la promesa. ¿Qué dice? Porque son más los hijos de la desolada que la que tiene marido. Pero dice: regocíjate, estéril, la que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes. Quiere decir que hay una novia que se va sin sufrir dolores de parto. Los dolores de parto está diciendo que el que se queda en la gran tribulación va a sufrir dolores fuertes, porque lo van a perseguir por el nombre de Cristo. Mire. Y la novia del Cordero no va a sufrir dolores de parto. Se va a ir antes de que vengan los dolores. Bueno, y dice: porque son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces aquí a hijos de la promesa es otro nivel. Quiere decir que nosotros hemos encontrado en la Biblia todas las promesas que nos hablan de Dios, todas las promesas que nos hablan de que Cristo vendrá por nosotros pronto, todas las promesas que nos dicen que Dios no nos va a dejar ni nos va a abandonar, que Dios siempre estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Somos la iglesia que ha entrado a la fase que le cree a Dios, que Dios tiene muchas promesas que nos ha hecho y que esas promesas se van a cumplir. Hijos de la promesa. El hijo de promesa no tiene miedo de nada, porque sabe que Dios le ha prometido estar con él aún en los tiempos difíciles, y que el Señor va a venir por él. Como decía Job: aunque este cuerpo se deshiciere, del polvo me levantará mi Señor, decía. Mire, ese es ser un hijo de promesa. Amén. Dios nos ha dado muchas promesas, hermano. Agarrémonos de sus promesas. Él dijo: yo voy a venir por mí mismo y me voy a volver a tomar. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, por el cual Él va a venir y se va a tomar de nuevo y se lo va a llevar, va a cruzar esos cielos. Esas son las promesas que tenemos. Por eso el apóstol Pedro decía: nosotros tenemos según sus promesas que Él nos va a dar cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia de Dios. Mire qué importante. Esos son ser hijo de promesa, que Dios no falla a lo que nos dice, que Él es fiel, Él siempre cumple. Entonces, quien ha entrado a ese nivel de creer a las promesas de Dios, entiende que su Dios no le va a fallar. Su Dios es fiel. Amén. Bueno, y dice, hermanos, entrando a la última fase: porque no heredará, mire, Gálatas 4:29 y 30. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué está diciendo? Echa fuera. Dice: entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Quién nació según la carne y quién nació según el Espíritu? Ismael nació según la carne. Isaac nació según la promesa de Dios por el Espíritu. Entonces dice: uno persigue al otro. Y entonces, hermanos, aquí en la iglesia se tiene lucha los carnales con los espirituales.
Y miren lo que también está dándonos a ver, dice que ahora, dice, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo. Quiere decir que nosotros como la iglesia de Cristo, la que tiene las promesas de ser libre, dice el Señor, saca todo lo que es esclavitud en tu vida. Saca todo lo que te ha nacido en esclavitud y libérate de las esclavitudes que tienes. Y conviértete en hijo de los que han sido libertados por el poder de Dios. Entra la promesa de vivir en liberación. Por eso miren, hermanos, ¿qué hizo Dios con Israel cuando estaba en Egipto? Los liberó, los sacó con brazo fuerte de Egipto. Amén. Entonces nosotros como iglesia tenemos que aprender a echar fuera todo lo que es nacido de la carne. Sacarlo de nosotros. Liberarnos de nuestras carnalidades, de nuestros deseos engañosos. Y pedirle a Dios que nosotros tengamos deseos de ser libres, vivir en libertad en Cristo Jesús. Por eso aquí dice, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Si usted no es libre, usted no puede recibir las promesas de Dios. Si usted es libre en ese nivel, en esa fase, Dios le va a cumplir sus promesas. Mire qué importante. Dios es fiel a su palabra. Y si usted es hijo espiritual, entró a esa fase, usted tiene que ser libre de toda atadura, libre de toda esclavitud. ¿Qué podríamos decir que es una esclavitud en nuestra vida hoy? No los oigo, ya termino. Oraba tan intensamente que su sudor eran como gotas de sangre. Quiere decir que estaba derramando esa sangre para redimirnos del pecado, que el pecado ya no nos para redimirnos del trabajo que era por el pecado, era una esclavitud. Pero cuando Él derrama ese sudor con gotas de sangre, tú puedes trabajar, pero el trabajo ya no te es una esclavitud. Usted diría, yo trabajo de 7 a 4. ¿Y por qué no más? Porque no soy esclavo del pecado, del trabajo. Yo tengo mi negocio propio, pero trabajo hasta cierta hora y no desatiendo lo de Dios porque no soy esclavo del trabajo. El Señor cuando muere en la cruz, la corona de espinas que derramó sangre de la frente, redimió nuestro trabajo. Trabajamos porque tenemos deberes que cumplir. Pero no somos esclavos del trabajo. ¿Por qué no vienes al culto? El trabajo, pastor. El trabajo te esclaviza. Y no que te estén obligando, si no quieres ganar más. Quiero horas extras, todos los días horas extras. No tienes tiempo ni para orar. Tienes un trabajo que te esclaviza, que no ha sido redimido todavía. Mire, hermano, pero es importante entender, el Señor ya me liberó de la esclavitud. Ahora tengo tiempo, digo, me paro más temprano, hago todo lo que tengo que hacer y a la hora que tengo que evangelizar, me voy a evangelizar. A la hora que tengo que orar por los enfermos, me voy a orar por los enfermos. A la hora que quedé de llevarle consejos a un matrimonio, me voy a llevarle los consejos y a liberarlos también. No soy esclavo. ¿Sí me oyeron? ¿Cuándo es que te conviertes en esclavo? Cuando ya no tienes libertad para buscar a Cristo. Ya no tienes libertad para buscar a Cristo. Vienes a la iglesia y te duermes en la iglesia. Esclavitud. ¿Usted sabe que hay un Dios del sueño? Morfeo. Es un demonio. Que cuando usted está en el culto le cierra los ojos y usted pelea porque los quiere tener abiertos y no puede. ¿Por qué? Porque tiene esclavitudes en su vida, ataduras en su vida. Para que usted no se duerma, usted tiene que liberarse, ser hijo de la libre, entrar a esa fase, ser hijo de la libre, la que no tiene esclavitud. Fue libre en la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque ha creído en el sacrificio de Cristo. Mire qué importante, hermano. Entonces, mire, facetas. Hijo de consolación, hijo de paz, hijo de luz, hijo de resurrección,
hijo del día, hijo de la promesa, hijo de la libertad. 7. ¿Por qué 7? Porque en el 7 es donde Dios perfecciona toda obra en nuestra vida. Mira qué importante que nosotros entendamos cómo irnos perfeccionando. Yo siempre he creído que a la iglesia no se viene a hacer show, hermanos, ni a exhibirnos, ni a hacer alarde de nosotros mismos. Aquí venimos a que Dios se manifieste, a que Dios haga cosas grandes en nuestras vidas. Cuando Él nos usa, Él nos está hablando, Él nos está ministrando, Él nos está liberando. Entonces por eso yo sería el que menos podría hacer alarde de mí aquí en el púlpito, ni hacer show aquí en el púlpito. Porque yo digo, cada vez que ministro, yo, Señor, cómo venía de enfermo y me sanaste cuando estaba predicando. Señor, ¿qué cosas has hecho en mi vida? Te bendigo, de veras, me has hablado cada vez que predico. Es un mensaje que hablas primero a mi vida. No vengo a hacer alarde de mí. Cuando uno viene a hacer alarde de uno, ni le salen las cosas, hermano. Pero cuando uno viene a presentar a Cristo, qué bendición, Dios empieza a mover, Dios empieza a hacer cosas bonitas en los corazones. ¿Por qué? Porque uno está sirviendo como instrumento para que Dios lo use. Pero muchas veces el ser humano se cree que Él es el grande. Le pasa como al burrito. ¿Vieron cuántas flores me aventaban? Vieron que hasta lonas me pusieron alfombras para que yo pasara. No, burro, no las hicieron por ti, las hicieron por el que iba arriba de ti, le dijeron al burro. Dicen, hermanos, hay que entender que no somos nosotros los grandes. El grande es el Señor Jesucristo, es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Póngase de pie. Dele una ofrenda de palmas al Rey.